Saludos a todos y bienvenidos a su podcast de enfermería Altus Nurse, donde destacamos profesionales de enfermería, de práctica avanzada y especialización. Hoy me acompaña mi compañera Alexia Brío. Hola, Gracias por hola. estar aquí. Gracias, Yaris. Gracias a todos por sintonizarnos. Mi nombre es Yaritza Pizarro, Nurse Practitioner. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre oncología, Brioso. De verdad que es un tema que a mí me encanta muchísimo, así que nos engalana una invitada de lujo. Hoy nos acompaña Paloma Ortiz. Ella es Nurse Practitioner certificada. Tiene un board de Advanced Oncology Certified MP. Así que bienvenida. Gracias por la invitación. Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes y aprovecho la oportunidad para darte las gracias personalmente por ello. Gracias por decir que sí. Sí. Claro Mi que sí. primera pregunta, Paloma, va a ser, ¿qué te motivó a hacer MP? Primero que nada, y posteriormente especializarte en oncología. Pues mira, yo empecé en el área de oncología en el 2018. En ese entonces yo era una enfermera de triage. No tenía ni siquiera sabía lo que era un MP. Pero empecé a ver que había una necesidad muy robusta de tener más proveedores de salud en las oficinas médicas. Donde yo estaba trabajando había solamente un oncólogo y ese oncólogo veía de 45 a 55 pacientes en un día. Empecé a ver que nuestros pacientes estaban esperando en las salas de espera 3, 4, 5 horas en los pasillos, en los carros. Mucho. Y empecé me dio esa curiosidad porque ya estaba viendo cómo corrían las cosas en Estados Unidos y siempre se veía que era un poquito más on time. Me da con experimentar y buscar a ver cuál es la razón por qué esto pasa y me doy cuenta que en Estados Unidos existen los nurse practitioners y los physician assistants y de ahí viene ese interés de hacer la carrera. Qué bien, Wow. qué inspiración tuvo el ver al paciente en esa necesidad Eso y mismo cómo te iba ella a la decir. llevó. Eso mismo te iba a decir que, por eso es que dicen a veces que la necesidad es la madre de la invención, ¿no? Pero más allá de eso, es como uno atender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque tenemos Claro. dos cosas. O nos quejamos o nos quejamos. Ujú. Pero en vez de tú quejarte o en vez de tú decir, esto, tú comenzaste a decir, oye, ¿qué yo puedo aprovechar de esta situación? Y es Claro. por eso que, obviamente, ¿cómo fue esa experiencia cuando tú obtuviste esa credencial de AOCMP, que ya lo acabas de mencionar, Yaritza, pero si lo quieres tú volver a repetir? Advanced Oncology Certified MP. Sí, es Exactamente. ¿Y un cuáles fueron esos mouthful. mayores retos? O sea que, ¿cómo fue esa experiencia obteniendo la credencial? ¿Cuáles fueron los retos que tú enfrentaste para poder lograr la credencial? Y obviamente los requisitos, porque eso es lo que queremos nosotros también estimular a las personas que nos Claro. están mirando, porque ellos también pudieran lograrlo. Claro, pues mira, curiosamente yo había tomado ese examen hace 2 años y medio y yo me colgué por un punto. Ay, esos dichosos Saqué puntitos. 54 y el passing rate era 55. Y ya yo estaba en el área de oncología, pero yo no estaba en el proceso de hacer mi MP, así que no me había graduado de MP, pero yo dije, yo tengo un conocimiento, yo creo que yo sé lo suficiente como para coger este examen. Y no estudié, y dije, ok, lo voy a tomar. Me colgué por un punto, entonces me dio más coraje porque yo dije, oye, aún sin estudiar, me colgué por un solo punto. Pero lo dejé ahí, estaba haciendo el MP, estaba con la tesis, y yo dije, vamos a darle la oportunidad. No lo voy a hacer ahora, no tengo el tiempo. Fast forward, se me surge la oportunidad de hacer el fellowship en Estados Unidos, y vamos a hablar de eso. Yo hice un fellowship en uno de los hospitales de Estados Unidos en hematología y oncología, y luego de terminar ese fellowship decido tomar el examen de nuevo. Y específicamente las áreas que no me fue bien la primera oportunidad, pude ver esa mejora después de haber hecho mi fellowship y mejorar esas áreas que yo sabía que tenía todavía que hacer un poco más. Y pasé el examen, gracias a Dios. Amén. Sí, es que esos exámenes muchas veces son estrategias. Sí, tienes que tener conocimiento, pero también la estrategia, prepararte con el blueprint, que eso más Claro. adelante en otro capítulo hablaremos de lo que son los boards y los blueprints. Así que ahora, ya que mencionas el fellowship, esa rotación en un hospital, ¿eso fue en Estados Unidos? ¿Fue aquí? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Pues yo ya estaba trabajando aquí en una clínica de oncología, pero yo me di cuenta por la pandemia, yo estuve estudiando mi MP cuando estaba la pandemia y yo me di cuenta que había muchas lagunas en ese servicio al paciente y yo sentía que todavía no estaba maximizando mi potencial.
Surge que me da con buscar de nuevo porque me encanta meterme en cosas que no debo. Y me dio con buscar en internet de nuevo. Yo dije, déjame ver si hay algo que yo pueda hacer que me pueda impulsar a tener más conocimiento Claro. en mi área, pero, ¿verdad? Que no pierda esa oportunidad como nurse practitioner porque ya estaba recién graduada y había tomado los 2 boards de NP en primary care. Entonces encuentro ese fellowship, habían 2 fellowships en Florida y decido aplicar y a todas estas yo digo, bueno, esto es un long shot. ¿Cuáles son los chances de que esto pase? Y creo que se tardaron hasta como 2 meses y medio en darme una respuesta. Entonces me llamaron y me dijeron, tienes entrevistas, son 5 entrevistas. Wow. Wow. Y de ahí fue que surgió la oportunidad y de verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. De verdad que sí. Excelente. Y ese papel que juegan los MPs en la educación, tanto de pacientes como colegas, o sea, cuál es esa chispa que tú pudieras decir que cumple el MP en esa parte? Específicamente de educación, tanto a los pacientes como a Ujú. tus colegas, porque tuviste una necesidad, ¿no? Entonces Sí, ahora ya cuando tú te ves insertada sí. en el panorama de los pacientes, ¿cómo tú ves eso? Pues mira, yo creo que el rol de MP en la educación es uno esencial. Yo soy fiel creyente de que la educación no solamente al paciente y a su familia, sino a los colegas y Claro. con quien tú trabajas es algo súper importante. Yo empecé como una enfermera de triage, después hice mi certificación en onco como enfermera generalista, después hice mi MP y ahora estoy en el área de oncología oficialmente certificada, pero no hubiese llegado ahí si yo no hubiese tenido unos buenos mentores en mi camino. Así mismo es. Excelente. Y yo creo en eso, todas mis enfermeras, las muchachas que han trabajado conmigo, yo siempre les digo, yo quiero que ustedes estén igual o mejor que yo. Y siempre, ¿verdad? Las llevo en ese camino para por qué estamos dando estos medicamentos, qué preguntas puede tener el paciente, cómo tú le puedes contestar, cómo procesar las emociones, porque eso es algo muy especial y muy importante en oncología. Y yo creo en ese rol educativo como nurse practitioner y como enfermera y como todos podemos educarnos de las experiencias de nuestros Sí, porque colegas. estamos hablando de un área árida, no en el mal Ujú, sentido, pero un área ujú. fuerte, porque obviamente estos pacientes siempre están en dolor, siempre están en negación, pueden estar en depresión. Claro. ¿Oncología fue algo que tú te viste, te No, visualizaste para nada. en ello? ¿No? Para nada. Cuando yo empecé oncología fue algo que fue después de María. Ok. Y yo estaba de voluntaria en las calles con brigadas médicas, el colegio de cirujanos, y yo no tenía trabajo y mi enfoque siempre ha sido la parte voluntaria. A mí me encanta hacer trabajo voluntario, lo hice mucho durante la universidad. Vocación. Sí, La vocación Definitivo. es Eso no se esencial. improvisa, eso no se sí. improvisa. El servicio. Y nada, después de unos meses que estuve trabajando con ellos, bueno, dije, bueno, tengo que trabajar, de verdad, me tienen que pagar. Entonces ahí es que Hay que pagar cuentas. sí, cae esto de oncología en mi brazo y yo digo, bueno, yo no sé nada de oncología, yo no sé qué yo voy a hacer. Wow. Y yo llegaba llorando todos los días. Todos los días yo llegaba llorando. A veces lloro todavía, 7 años, casi 8 años después. Mm. Pero descubrí que me gustaba. Descubrí que me gustaba porque llegaba de trabajar y buscaba las cosas que no entendía. Y de ahí fue que decidí, ok, Sí, es que el hambre del conocimiento, de entender mejor a estas personas que tienen claro. este diagnóstico, realmente te va llevando cada vez a un escalón más en el conocimiento. Ujú. Te pregunto, ¿a eso para tomar el fellowship te pidieron tener de base un background o unas horas específicas en práctica avanzada o en oncología o simplemente por tener el grado ya pudiste entrar? Pues mira, curiosamente hay diferentes tipos de fellowship en oncología. En Puerto Rico no existe ninguno, no hay ningún programa de fellowship. De hecho, para nada que tenga que ver con nurse practitioners en general, así que mucho menos con oncología. Pero ese programa en específico no era para personas que ya tenían un poco de experiencia. Ya. Era para personas que se estaban recién graduando y no sabían nada. Y humble me porque realmente, aún yo teniendo la experiencia, eso fue una de las experiencias más retantes que yo he tenido. Y aún con el conocimiento que yo tenía, no fue suficiente y tuve que enfocarme muchísimo en estudiar y prepararme durante ese periodo. Wow. Y en términos de
sé que, ¿verdad? Esto quizás puede ser un poco para otro tema, pero culturalmente, el paciente de aquí con el paciente de allá, pudiste hacer Eso mismo me estaba yo la preguntando. discriminación entre uno y otro, cómo Eso se pudiera ser diferencian. un episodio pero muy distinto. Sí. Y yo estaba trabajando específicamente con poblaciones, ¿cómo lo pudiera decir? Privilegiadas. Eran poblaciones privilegiadas y es completamente distinto. Tiene su downside, tiene sus plus, pero era una experiencia completamente distinta Pues, a lo de Puerto ya Rico. estás emplazada para otro capítulo Sí. para hablar solo del fellowship. Eso está interesante. Felizmente. Pero Paloma, me viene a la mente, una de las cosas que nosotros queremos con este proyecto, obviamente, es estimular a la gente de que pueda adentrarse, de que pueda atreverse. Basado en tu experiencia, ¿cuál sería ese 1, 2, 3 que tú pudieras decirle a esos MP que también pudieran llegar a hacer lo que tú hiciste? Esas recomendaciones que tú le pudieras decir, pues mira, esto y esto, que a mí me funcionó y a usted le puede funcionar, y como yo lo logré, también usted lo puede lograr. Pues mira, yo creo que lo más importante es que tienes que tener la vocación por el área, porque trabajar en oncología, cualquier persona puede trabajar en oncología. Nosotros nos preparamos generalmente y podemos hacer esa especialidad si deseamos, pero tienes que tener ciertas cualidades y tienes que tener ese deseo de trabajar en esa área. Yo pienso que lo más importante y lo que yo le recomendaría a cualquier persona es que si tienes la oportunidad de trabajar como enfermero generalista en un hospital oncológico, en una clínica ambulatoria de oncología, O hay hospitales que tienen quizá un piso de oncología, o medicina quizás tiene un oncológica, que piso, también. o si puedes hacer, mira, simplemente shadowing y que tengas, yo fui preceptora para los estudiantes de donde yo me gradué y felizmente si alguien me hace acercamiento yo dejo que hagan shadowing conmigo porque tienes que ver realmente si es algo Que a ti te gusta. que tú te visualizas hacerlo porque lleva mucho enfoque y mucho desarrollo de tu parte para realmente identificar si esa es el área adecuada para ti como empleado, ¿verdad? Como nurse practitioner. Claro que sí. Continuamente debes estar tomando tus educaciones continuas, viendo las últimas guías. Sí, yo no sé por qué yo me metí en... mientras seguimos hablando, sigo pensando por qué yo me metí en esta Yo área. creo que todos padecemos de eso. Pero sí, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días sale una droga nueva, todos los días sale una indicación nueva, así que es constantemente estudiando. Sí. Te quiero preguntar, ¿cómo ha influido esa preparación nurse practitioner ya certificada en oncología en tu entorno con los enfermeros con los que tú has trabajado? ¿Cómo ellos te ven? ¿Cómo ha sido esa aceptación de ese nuevo rol para ellos? Pues mira, yo acabo de llegar, como quien dice, porque yo estuve en Estados Unidos hasta noviembre y llegué en diciembre. Nosotros estamos abriendo una clínica nueva, mi médico colaborador y yo, así que no hemos abierto oficialmente. Pero con las enfermeras que yo trabajaba cuando yo era MP y no tenía ni el fellowship ni el board en oncología, ellas siempre me han visto como lo que soy. Yo soy una enfermera que tiene el mismo conocimiento que tú y simplemente estoy ejerciendo un rol distinto, pero ellas siempre me ven como una colega más. Y así es que a mí me gusta que me vean. Yo quiero que ellas tengan la confianza de cualquier situación que pasa. Mis puertas están abiertas, pregúntame, tengo dudas con esto, hazme la pregunta. Y eso yo creo que es lo más importante. Así que ha sido algo bien, bien natural. Sí, y que ellas vean que también tienen ese apoyo. Potencial de desarrollo. Claro, claro. Y las llevo de la mano, orgullosamente, 2 de ellas están haciendo su certificación. Una se graduó ya de su certificación en oncología como enfermera generalista y la otra está por graduarse en mayo. Excelente. Y todas empezamos al mismo tiempo cuando éramos enfermeras. Qué bien, qué bien. Esa parte de la mentoría a mí me fascina, porque cuando tú estimulas a otro, cuando tú le das ese coaching o cuando le das ese pampering, eso es maravilloso, porque tú puedes sacar lo mejor que hay de las vidas. Y yo creo fielmente de que cuando nosotros conocemos y sabemos hacer algo, de nada nos vale si lo guardamos para nosotros mismos. Yo soy fiel creyente de eso. De nada nos vale, o Fiel sea, nosotros creyente. tenemos que compartir porque igual no somos eternos. Y a mí me gusta mucho la parte de uno dejar un legado. Sí. Y ya yo termino hasta un punto, ¿verdad? Uno termina como porque somos finitos, no somos seres eternos. Y ahí pues puede continuar otra persona y quizás uno se va por otro lado, así que uno nunca sabe. Claro. Por eso esa parte a mí me fascina. En términos de las decisiones con los tratamientos oncológicos, ya hemos hablado un poquito de tu preparación y todo esto, pero cuando tú estás en esa toma de decisiones, ya en el tratamiento per se, porque yo me imagino que todos los tratamientos no son iguales, porque todo va a depender del tipo de
de enfermedad o sea, no todo es igual. ¿Cómo es esa toma de decisiones tanto con el oncólogo como con otros especialistas? ¿Cómo se da esa dinámica? Pues mira, yo siempre lo describo como un baile bien coordinado. Va a depender de con qué oncólogo estás trabajando y cuánto tiempo llevas trabajando y conociendo a esa persona. Pero si tú tienes ya tu expertise y tú sabes las guías, conoces los tratamientos, llevas años en esto, es bastante sencillo. Dependiendo del caso del paciente, Claro. el diagnóstico, el estadio, el plan de tratamiento y es colaborativo. Se hace en colaboración con el médico, con el oncólogo. Tú puedes tener una idea de lo que se le va a dar al paciente, pero al final del día el oncólogo es el que decide el tratamiento. Pero si lo hacemos en colaboración, confirmamos las dosis en colaboración, sometemos las órdenes de biopsia, referido y demás en colaboración y es algo bien coordinado y bien natural. De igual manera que él puede hacer la orden y tú te encargas de lo demás, de igual manera yo puedo hacer la orden y las confirmamos entre los dos, es algo bien, bien Y algo coordinado. que me llama mucho la atención es que una vez que ustedes terminen, obviamente, estos pacientes pueden ser recurrentes, no necesariamente por la Ujú. misma enfermedad, ¿no? Sí. Sino por la secuela que esto también trae. Y cuando hablamos de virus y bacterias y enfermedades, también reacciona de manera diferente en ellos. Ujú. A veces algunos que quizás van simplemente para plaquetas, otros van para cualquier tipo de tratamiento relacionado a efectos secundarios también puede ser. Ujú. O sea que tienen ahí como que dos cartas, ¿no? Sí, A jugar. sí. Parte de haber hecho el fellowship en Estados Unidos es que pude ver la independencia que tenemos nosotros en Estados Unidos. Allá se le llama APPs porque es Advanced Practice Providers y identificando a los physician assistant y nurse practitioners no se ve independiente o no se diferencia del uno del otro. Y ellos corren totalmente independientes. Los attending están en el área, pero el paciente es visto por los APPs cada semana o cada 2 semanas y ven al médico cuando hay que tomar decisiones grandes. Y eso también pues, fue parte de mi formación y lo veo y lo trato de aplicar aquí en Puerto Rico. Gracias a Dios cuento con el apoyo de un médico increíble que cree en el rol y trabajamos colaborativamente todo el tiempo. Eso es vital. Sí, y Sí. eso es importante recalcarlo. Los contratos colaborativos, la práctica avanzada en Puerto Rico está aprobada con contratos colaborativos. Ujú. Para que sea una práctica independiente, ¿verdad? Tienen que venir cambios a nivel legislativos. Ahora mismo necesitamos un contrato colaborativo para poder ejercer. Mi próxima pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los NPs en oncología aquí en Puerto Rico? Pues mira, yo creo que hay mucha oportunidad. Todavía pienso que tenemos mucho terreno que recorrer en cuestión de ese trabajo con los médicos y hacer ese acercamiento. Pero sí hay muchos oncólogos que están dando la oportunidad y están dando esas plazas para los MPs. Hay mucho desarrollo, pero es algo que por eso siempre digo, tiene que haber una vocación y tiene que haber un interés genuino Claro, en la oncología. Pero sí hay mucha oportunidad y va a haber mucha oportunidad porque los médicos necesitan claro esa que mano sí. derecha. Así que nuestros pacientes, lamentablemente el cáncer en Puerto Rico va en aumento increíblemente. Cada día es más cáncer y cada día son más jóvenes los diagnósticos. Así que yo creo que hay mucha oportunidad para nuestro rol en esta área, sobre todo ambulatoriamente. Eso mismo te quería mencionar. Por ejemplo, yo trabajo en una institución hospitalaria donde nosotros no tenemos un lugar designado como tal, pero sí tenemos un piso de oncología, ¿no? Ujú. Y tengo bastante interacción con estos pacientes porque siempre el área está llena o siempre igualmente la clínica ambulatoria. Y eso mismo quería mencionarte en términos de diferencias o similitudes, tanto del setting hospitalario como la clínica ambulatoria en su rol. ¿Cómo tú lo puedes catalogar? ¿Algo más o menos que va a la par o hay diferencias marcadas Muy en los diferente, settings? muy Ok. diferente. Yo no he tenido la experiencia de practicar en el hospital aquí en Puerto Rico porque no se permite, pero en Estados Unidos sí. En el fellowship yo hice 2 meses inpatient. Yo creo que de todo el fellowship eso fue lo peor. Fueron los meses más retantes definitivamente. Y el cuidado es totalmente distinto porque el nurse practitioner en el hospital se encarga de tratar a ese paciente que está más agudo, que está más complicado, viene por efectos secundarios de tratamiento, Ujú. viene por complicaciones secundarias a su cáncer.
viene para tratar de darle una droga que previamente había recibido y está reaccionando a ella. Así que hay diferentes razones, pero estos pacientes tienden a estar bien enfermos. Y aún así, el nurse practitioner o el physician assistant es la persona encargada de tratar a ese paciente todo el turno. Y la manera en que lo hacíamos era, nosotros nos encargábamos del paciente, el attending pasaba en las mañanas con sus fellows, siempre había un fellow en el piso disponible si teníamos que confirmar o corroborar algún tratamiento, pero era algo muy independiente y en las mañanas se hacían las rondas con el attending, con el farmacéutico, con los fellows, era un trabajo colaborativo. Y entonces en la parte ambulatoria pues es tratar a ese paciente que recibes que salió del hospital, que ya está estable, que necesita más tratamiento, o el paciente que viene con un diagnóstico nuevo. También están manejando la parte de los efectos secundarios de las quimioterapias, que quizás no están tan graves como para hospitalizar al paciente, pero que son muy emergentes. Así que todo eso se maneja de igual manera y distinto a la vez. Claro, ¿no? Y toca que a veces el paciente viene a un seguimiento y que cree que se va para su casa y se tiene que quedar. Exacto. Que es la Y parte te toca hospitalizar al y te paciente. toca, exactamente. Yo te escucho hablando de todas esas fases en las que se puede desarrollar un MP a la vez de darle la mano al médico para que se pueda enfocar en los pacientes más críticos, más complejos, Claro. y que el MP pueda ir dándole seguimiento y continuidad al servicio de los demás pacientes. Y veo que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Hay que seguir abriendo camino y por eso estamos aquí en Altus Nurse para hablar sobre enfermería de práctica avanzada y especialización. Así que para ir cerrando, Paloma, algunas palabras finales para esos enfermeros y enfermeras que desean desarrollarse en la práctica, específicamente en oncología. Que no le tengan miedo. Lo más importante aquí es que no le tengan miedo. Mucha gente le tiene terror al área de oncología porque piensan que todo es triste y pérdida. Pero las victorias te compensan por todas esas pérdidas y necesitamos más gente que quiera especializarse en esta área. Y que hay personas como yo y como otros colegas que estamos dispuestos a dar la mano y servir de mentores y estar en ese proceso si tienen las dudas o el interés de seguir en este campo. Muchas gracias, Paloma, por tu experiencia. Gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor aprender sobre tu trayectoria profesional, tu crecimiento, y te deseamos un futuro brillante en la carrera. Sabemos que lo estás logrando y alcanzarás mucho más. Gracias. Y que vuelvas con nosotros para conversar otro ratito. Definitivamente, lo tenemos pendiente. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros aquí en su podcast de enfermería Altus Nurse. Hemos disfrutado muchísimo hablando sobre el tema de MP y oncología y todo eso, así que suscríbase por favor al canal, manténgase conectado con nosotros, déjenos algún comentario y díganos qué temas le gustaría escuchar. Y si desearía comentar sobre el que estuvimos hablando, bienvenido. Así que estaremos próximamente con ustedes. Será hasta la próxima. Altus Nurse.